Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con la sección de 4 ruedas y lo hacemos con este Ford Kuga en el acabado Active Cross o Active X y con un motor full hybrid, en este caso de 183 caballos con un motor de gasolina de 4 cilindros 2.5 que en total suman esos 183 caballos que se atisban suficientes para un uso tanto en urbano como en carretera. Así que un modelo que ya conocemos de sobra, pero que sigue al día con pequeñas actualizaciones y sigue dando mucho de qué hablar y vendiendo suficiente. Así que vamos a probarlo. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel Alejandro en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor Online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Comenzamos por el análisis estético y bueno, aunque muchos ya conocemos este modelo, para los que se hayan quedado en la actualización anterior y demás, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es lo que destaca de este Ford Kuga? Pues estas líneas musculosas, esta sensación de ser un SUV de buenas dimensiones, de grandes rasgos, digamos, que le caracterizan. En este caso tenemos un capó bastante alargado con unas marcadas nervaturas que van orientadas todas a la gran parrilla, siempre típico de Ford, que en este caso una parrilla que viene adornada por una tira de LED continua que une ambos faros, todo obviamente tecnología full LED. Como os decía, en este acabado Active Cross tenemos la parrilla en negro brillo. El logotipo de Ford, pese a ser el mismo de siempre, resalta porque parece también incluso iluminado por el LED en combinación con esto, pero bueno, es simplemente que todas las líneas se han reforzado en un blanco más nítido. Parte baja, como buen SUV Active o un poquito más campero en cuanto a estética, tenemos toda la parte baja del plástico, en vez de ser en negro la tenemos en este color más clarito, más plata, que refuerza ese carácter un poquito alternativo de la gama del Kuga. Encontramos la silueta que ya conocemos. Si habéis seguido un poco la historia del Ford Kuga, empezó siendo un SUV con un formato un poquito más compacto, un poquito más deportivo, y con los años y con las actualizaciones estéticas se ha ido alargando, se ha hecho un poquito más familiar, más campero y digamos un poquito menos diferente al resto. Aún así, este diseño es bastante diferente al resto del mercado y de sus oponentes y se le caracteriza sobre todo, desde mi opinión, por esta superficie acristalada tan grande que tenemos. Es raro ver hoy en día una cintura tan baja que permite tener una visibilidad, luego desde dentro lo vemos, pero esa proporción le hace ser un coche diferente. Últimamente se ve mucha chapa, poco cristal, y en este caso la proporción, digamos que es de las que veíamos antiguamente, iba a decir, pero bueno, hace unos 10 años. Y eso le da ese toque que lo diferencia del resto. Detalles del Active Cross, en este caso tenemos de serie las llantas de 19 pulgadas, con este acabado bitono tan chulo, que yo creo que es un diseño que le sienta bastante bien al coche. Tenemos carcasas de los retrovisores en negro, no tenemos cromados en ningún lado. Zona baja a juego con el paragolpes delantero y ya veréis también en el trasero, con esta combinación de negro y plata, siempre en un plástico más rugoso, más preparado para arañones y toquecitos. Barras de techo también, barras de techo también en negro, y en este caso tenemos como opcional el techo acristalado que va todo en negro a juego con la doble antena de tiburón en la parte trasera del techo. Por último, como siempre, todos los SUV, todos los pasos de rueda van remarcados y protegidos en negro. Vamos a la zaga. Una zaga que creo que es lo más característico de este coche junto a lo que os decía de la superficie acristalada. Tenemos unos faros muy Focus, me recuerdan bastante al modelo tan legendario de la marca. Bastante sencillos, no juegan tampoco
diseños futuristas ni nada por el estilo, es convencional. Tenemos una luz diurna que engloba toda esta zona perimetral del faro y una zona central en blanco para intermitencias, marcha atrás y poquito más. En cuanto a la zona de cristal, tenemos muy buena visibilidad gracias a un portón bastante vertical, adornado por la parte superior por este spoiler, que no es muy grande, pero bueno, hace ese juego visual de tener ese toque deportivo en este modelo. Parte baja, bastante voluminosa, tenemos, como os decía, zona negra rugosa y en la parte más baja, en la zona del difusor, en este acabado plata rugoso. Detalles de la marca, pues el logotipo, aquí a lo grande y separado las letras de Kuga, y aquí abajo nos da la pista de que estamos ante el Hybrid con tracción a las 4 ruedas. Y último detalle que para aquellos que nos gustan los coches es llamativo, las salidas de escape, que en este caso son reales. Y poquito más podemos hablar de este exterior, así que vamos al interior. Accionamos el maletero, en este caso eléctrico, una velocidad bastante buena, y aquí veis, en este formato tenemos 395 litros porque tenemos los asientos lo más atrás posible, pero bueno, si echáramos la bandeja para adelante tendríamos un máximo de 536. Como veis, un espacio bastante bien aprovechado, amplio, sobre todo ancho, una boca de carga bastante baja, y yo creo que las sensaciones, olvidando los datos, tenemos una buena sensación de carga. Tenemos una rueda de repuesto de tamaño convencional. Vale, facilidades que nos da Ford en este caso. Tenemos aquí tiradores para plegar los asientos, se pliegan en una proporción 70-30 y como veis así llegaríamos a un poquito más de 1500 litros, así que bastante buena capacidad para un coche que obviamente no es pequeño y creo que está lo mejor resuelto posible. Así que visto el maletero, vamos para adentro. Bueno, plazas traseras, tenemos una batalla total de 2,71, por lo tanto deberíamos tener un habitáculo muy practicable, acceso bueno, he tenido que agachar un poquito la cabeza, pero bastante bien. El asiento de adelante está situado para mi conducción, está puesto para mi altura y esto ya va a gustos, pero bueno, las sensaciones son, como os decía antes, de amplitud. Si ser un coche especialmente grande por dentro, las sensaciones con buen volumen de cristal, buena luz, encima el techo en este caso de cristal también ayuda bastante ahora que está abierto, buena altura al techo, nos sobra bastante todavía, y los asientos suficientemente cómodos, típicos de esta fila trasera de cualquier SUV del estilo. Buen mullido, acabados en este caso que mezclan la alcántara con la piel, pespuntes en blanco, yo creo que dan buena sensación de calidad. Aquí atrás tenemos esta plaza central con apoyabrazos, dos posavasos. Yo creo que está bastante bien, la verdad. Tenemos también opción de colocarlo a la distancia que queramos. Esta es la máxima, que bueno, incluso con la forma que tiene el asiento de delante podríamos ir, aunque le estaría clavando un poco las rodillas al conductor, pero bueno, ganaríamos esos 500 litros, más de 500 litros en las plazas traseras. Se puede regular bastante bien, casi al centímetro, y atrás del todo, como veis, quedaría bastante espacio para las piernas. Debajo del asiento también tenemos hueco para los pies, y también podemos reclinar el asiento, el respaldo en este caso. Esta sería la primera posición, también se puede ajustar bastante al centímetro, y esta sería la última, un poquito más recostados, más cómodos para hacer viajes largos. Creo que tiene muy buena solución esta banqueta trasera, y la plaza central también bastante practicable porque tenemos un túnel de transmisión casi inexistente, o sea que lo podemos pisar sin ir incómodos,
Y bueno, pues un uso ocasional para esta tercera plaza, sí, y el coche además es ancho, o sea que podríamos ir 3 adultos para un viajecito corto. Por último, para las familias tenemos anclajes Isofix, aquí reforzado su acceso con un plástico duro, ¿vale? Para no dañar la tapicería, pero bien a la vista, no está tapado ni nada, o sea que, bueno, estéticamente creo que no funciona del todo, pero está muy a mano. Aquí en la zona central tenemos salidas de aireación, con la regulación solo del volumen que sale. En este caso tenemos calefacción en los asientos traseros y 2 puertos USB-C de carga. En cuanto a acabados en los paneles de las puertas, no sé si se oye, pero bueno, tenemos plásticos duros, habitual, pero bueno, un detallito en la zona de los codos, está mullido con el acabado igual del asiento, pero bueno, por lo demás, plásticos que no son nada agradables de arriba a abajo. Tiradores como siempre, plástico, imitación aluminio. Vamos para adelante. Acceso a las plazas delanteras, igual de cómodo que las traseras, es un coche amplio y se nota. Cierre de las puertas con un sonido que no sé todavía si me gusta o parece algo endeble, suena bastante a chapa, no sé si es el propio sistema de protección que sale automático, pero no sé, es diferente por lo menos. Bueno, sensaciones, un salpicadero que ya conocemos de Ford, ya sabemos que cuando consigue un diseño nuevo de algo, ya sea exterior o interior, lo mantiene y eso hace que te sientas rápidamente cómodo, como en un coche que ya conocías de antes. Gomas buenas, digamos, blandas en la parte superior, tenemos el head-up display aquí, ahora mismo plegado, una pantalla grande central, imitación madera en esta parte intermedia, la salida de aireación en la parte baja, con un diseño de toda la vida, digamos, aunque cada año esto cambia de tendencia, pero bueno, dentro de lo que hay hoy en día, creo que es bastante convencional, que no por ello peor. Parte baja ya con materiales rugosos como las puertas traseras y aquí una zona mínima de acceso rápido en el que tenemos el botón de arranque, que no es una posición a la que me esté acostumbrando rápido, siempre tiro a ir a esta zona, no a una zona en la que normalmente hay climatización o radio o demás. Aquí a la derecha tenemos el volumen y aquí accesos rápidos para modos de conducción, el antibao, cámara y parking. No sé, esta zona de abajo no me llega a convencer de todo, no lo veo tan intuitivo, estos accesos rápidos que han puesto. Pero bueno, parte de aquí baja, pequeñita, pero bueno, nos cabe un móvil para cargarlo con carga inalámbrica. También tenemos un USB-C, uno convencional y una toma de 12 voltios. Consola central con la famosa rueda de Ford, en este caso, como veis, tenemos aquí el acceso a todas las opciones de la transmisión, ¿vale? Y el botón L en medio, ¿vale? Que es para una conducción completamente buscando la carga al máximo de la batería. Freno de mano eléctrico, auto holding y luego aquí 2 posavasos con gomas para sujetar la bebida bien. Aquí un pequeño huequito para dejar la llave, por ejemplo, y aquí para poner otro móvil, por ejemplo, también. En el apoyabrazos tenemos extensión, no tenemos ajuste en altura y pequeño recipiente y una profundidad bastante buena para esta zona de almacenaje bajo el apoyabrazos. Más zonas de almacenaje tenemos guantera habitual, debajo de los asientos no tenemos nada y en las puertas sí que tenemos un espacio bastante bien aprovechado, aunque no es grande, pero nos cabría en una posición determinada una botella de gran formato. Por último, asientos. En marcha os contaré un poquito más, pero como veis es el acabado Active Cross con unos asientos tope de gama, ¿vale? Para este modelo, en el que combinan el alcántara con la piel. Tenemos aquí el logotipo de Active, ¿vale? Y primeras sensaciones es que, digamos, los laterales, los pétalos laterales que nos sujetan de manera lumbar son un poquito escasos. En movimiento os contaré más impresiones, pero bueno,
parecen bastante sencillos dentro de aparentarse unos buenos asientos. Luego, en cuanto a formato y formas que tiene, creo que le falta un poquito de agarre. No estoy pidiendo unos asientos deportivos, pero lo justo para que el coche, de manera dinámica por carreteras, nos aporte un poquito de confianza en cuanto a estabilidad nuestra. Por último, en este caso, como tenemos el techo de cristal, tenemos acceso a la cortinilla por un lado y a la apertura del cristal por otro, aquí. Luego aquí tenemos un portagafas, botón siempre, en todos los modelos obviamente, de ayuda en caso de emergencias y acceso a las luces de cortesía. Así que nada, ya hemos terminado este análisis interior, así que le damos al botón de inicio de Start y empezamos la prueba dinámica. Pues vamos allá. Resumen rápido, estamos con el 183 caballos Full Hybrid del Ford Kuga, un 2.5 de 4 cilindros. Como decía, al final es un motor que se nota lleno, pese a que la caja de cambios no es de mis favoritas, porque al final es de tipo variador, muy presente en los híbridos de muchas marcas. El motor sí que se nota con un empuje que, pese a no tener una potencia excesiva para ser un híbrido, creo que ha conseguido sentir que vamos en un motor, en un coche con un motor bastante estable, bastante, digamos, serio, mayor, que aporta una seguridad extra a la conducción que a lo mejor en datos no se aprecia mucho, pero que sí que en cuanto a sensaciones sentimos que vamos con un coche ya serio. En cuanto a la entrega de potencia, no es nada llamativo. Como os he dicho, esta caja de cambios, famosa, sobre todo introducida o popularizada por Toyota, tipo CVT, al final tiene un desarrollo diferente. Al final le exiges mucho, revoluciona mucho el motor, pero luego la entrega de potencia es la que es. Entonces, pues, como dicen muchos, mucho ruido y pocas nueces. Al final es la sensación. Está bien insonorizado, pero la sensación es que tú ahora mismo le pisas, suena, hace una reacción, pero digamos que no va tan acorde y suena más de lo que luego rinde. Son sensaciones, porque es un coche ágil, es un coche rápido, con una potencia bastante adecuada, pero bueno, que hay que acostumbrarse un poquito a ello. Aparte de tiene un ligero delay, que no es reactivo, aunque vayamos en un modo de conducción más reactivo, como es el Sport, no tiene ese ADN que a lo mejor en otras épocas lo teníamos en Ford. Ahora es un coche para un uso completamente familiar, urbano, de viajes tranquilos, a intentar bajar el consumo y llegar, y lo que vas a fardar al final es que te ha consumido menos de 6 litros y ya está. Como decía, buena insonorización, no suenan mucho los retrovisores con el viento, mucha visibilidad, la pantalla situada en una posición muy buena, el Apple CarPlay obviamente ya es inalámbrico, tenemos toda la información en el cuadro de instrumentos y eso, con los accesos rápidos, pues tenemos acceso rápido a los modos de conducción, tenemos normal, eco, deportivo, resbaladizo y pista. Por experiencia al final, ya sea coche propio o los que vamos teniendo de prensa, no vamos tocando. Al final el predeterminado es el que vamos a usar y nos adaptamos bien a él. Por lo tanto, esto quiere decir que en caso de uso normal y sin climatología adversa ni nada, no vamos a notar mucha diferencia y nos vamos a adaptar nosotros más al modo predeterminado que andar toqueteando, sobre todo en el día a día. Lo que venga es lo que vamos a usar y ya está. Pero bueno, al final eso vende, la tecnología está a la orden del día y si se puede ofrecer 6 modos de conducción, pues tienen un valor y es así. Igual que el tamaño de las pantallas y demás, pero que luego en el día a día realmente con que tengas conexión al teléfono, con que es que poquito más. Al final pedimos poder escuchar nuestra música, poder manejar el climatizador cómodamente y tener las ayudas
suficientes y que no moleste mucho, y ya está. Esa es la realidad de hoy en día. Pero bueno, fuera de eso tenemos en este caso una suspensión sencilla con un tarado, no es ajustable en este caso. Tenemos las 4 ruedas motrices, por lo tanto la estabilidad a la hora de hacer una conducción un poquito más radical, por pistas o un poquito más deportiva, pues al final tenemos muy buen equilibrio de chasis, tenemos buena respuesta y sobre todo que parece que vamos sobre raíles. Es un coche muy asentado, con un ancho importante, es lo que decía antes en la intro, no sé si se me ha entendido, pero bueno, lo que quiero decir es que al final, en cuanto a cotas, es un coche que se podría comparar con un Renault Austral, por ejemplo, incluso es un poquito más grande, o un Espace, por llegar a un punto medio. Pero la sensación es que es un coche más ancho, es lo que nos pasa también con un X3, con un Q5, al final está como en otro nivel, es otra proporción de coche que le hace ser un poquito más premium solo por estructura. Pero bueno, luego la capacidad que consigue un Bigster de Dacia es la misma o mejor que esta, pero bueno, las sensaciones son diferentes. Son percepciones, pero yo creo que funcionan a la hora de hacer un coche como este. Y volviendo al motor, pues bueno, dentro de los modos de conducción, como siempre, lo que más se nota es el peso del acelerador y del volante. En caso de ir en un modo normal, pues bueno, la capacidad de regeneración es más suelta, el coche se deja llevar más. Si queremos buscar lo eco, pues va a frenar más, luego se puede configurar también. Y luego tenemos este modo L, que está en el centro de la ruleta de la caja, que lo que va a hacer es ir buscando una regeneración continua, es decir, en cuanto soltemos va a frenar mucho el coche, cuando soltemos el acelerador, llegando a la tecnología One Pedal casi, que eso permite, pues para el que no lo conozca, lleva una conducción solo dependiendo del pedal derecho, es decir, cuando soltemos el acelerador el coche va a frenar hasta llegar al punto de pararse o llegar a ese movimiento de inercia inicial que tiene cualquier automático, y eso va a favorecer que la conducción sea más tranquila y más eficiente y que busque siempre esa recarga de la batería para ir en modo eléctrico lo máximo posible. Y por último, los asientos. Como decía antes, es una sensación extraña. Tiene buenos acabados, tiene unos materiales buenos, pero a la hora de sujetar lateralmente, sobre todo, ya sea en la parte del culo, vamos, como en la espalda, me falta algo que me haga sentir seguro, estable. No lo puedo describir mejor, pero me falta agarre y es lo que siento. Pero bueno, también es acostumbrarse. Es un modelo que lleva bastante tiempo en nuestro mercado, con pequeñas actualizaciones, como os decía antes, pero con la misma esencia, el llamar un poquito la atención, ser un poco diferente en un mercado plagado de coches muy parecidos, aunque cada marca intenta tener su propia seña de identidad, pero creo que Ford lo consigue con este Kuga y por eso se sigue viendo bastante un modelo que tiene años y sería natural que cada vez viéramos menos con matrículas nuevas, pero en este caso es un modelo que tiene un formato un poquito más grande que sus rivales en cuanto a dimensiones, anchos, sensación de ser un coche, digamos, más premium en cuanto a construcción, ¿vale? Pero con unos precios competitivos con aquellos más generalistas básicos o digamos más aprovechados con chasis un poquito más pequeños. Y eso le hace destacar un poquito si nos ponemos a compararlo directamente con esos rivales en precio. Por lo tanto, seña de identidad es mejores sensaciones de construcción, buen sistema de hibridación, obviamente están al día y tenemos en este caso este motor con este 2.5 que lo hace resaltar en cuanto a forma de entrega de potencia, aunque no tanto de eficiencia, porque tampoco es que destaque mucho por consumos muy bajos, ni por ser más económico en cuanto a repostajes y demás, pero sí que se sale un poquito de la norma del downsizing de motores, de usar tricilíndricos y demás. Aquí Ford apuesta por un 2.5 de 4 cilindros para conseguir una potencia llena. Quizá no tenga ese tope, porque luego hay motores con más potencia, obviamente, pero creo que han llegado a ese punto en el que
como también le pasa a Mazda, han decidido usar motores todavía con cilindradas altas para conseguir un rendimiento mejor, incluso un nivel de finura de rodamiento más acorde a la sensación que quieren dar como marca de nivel. En cuanto a formato, ya os digo, para familias está muy bien, es híbrido, pero tenemos un gran maletero en un formato que tampoco es un coche muy largo, muy buenas plazas traseras, delanteras buenas también, sensaciones de calidad que a veces vemos el intento de premium y a veces se queda un poquito atrás, hay un equilibrio un poquito extraño, pero bueno, al final es un equilibrio para llegar a entender el precio de estos coches, que en este caso, como os digo, con pequeños ajustes de configuraciones y demás, pero supera levemente esos 40.000 euros. Por tanto, un modelo redondo, un modelo que puede gustar sobre todo a muchas familias, a gente que necesita espacio sin gastar mucho, y como veis con un diseño diferente, un diseño propio de la marca y que sigue convenciendo pese a los años que lleva rodando. Así que nada, agradecer a Ford España la cesión de este Kuga y a vosotros no olvidéis seguir nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen like al vídeo si no lo habéis hecho y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. ¿Queréis más información de este modelo? Lo tenéis en el blog de Supermotor Online, también tenéis pruebas de motos, otros coches y también no olvidéis, estamos en otras redes sociales como Facebook, Instagram o X, incluso en TikTok. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!